Algunos me comentaron que vieron excepciones en algo 1. ¿Quiénes vieron excepciones en algo 1? Levanten la mano. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, try catch. ¿Quiénes conocen qué es try catch o try except? Bien. ¿Quiénes conocen qué es throw? Bueno, bien, la mayoría. Si no lo conocen, lo vamos a ver ahora igual. ¿Es como el race de Python? ¿Cómo? El throw es como el race. Ah, exacto, como el race de Python. Quise decir race y dije throw. Pero sí, a eso me refería. Es exactamente lo mismo. O sea, la mayoría de los lenguajes relativamente modernos tienen alguna forma de manejar excepciones. Ahora vamos a verlo. O sea, no se preocupen si no lo vieron, pues la idea de hoy es que lo veamos también. Y que veamos en particular en Java cómo funciona. Bueno, ¿cómo manejar situaciones de error? Hasta ahora en un lenguaje que no tiene excepciones. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Bueno, hay varias ideas. Con un print, en definitiva, si vos pones un print. O sea, haces un if y si pasa eso, haces un print. Con un break. Bien. Pero ¿qué pasa si vos estás en una función que no tiene. O sea, seguimos programando considerando todos los principios, ¿no? Y la responsabilidad de esa función no es interactuar con el usuario, ¿no? Estás en una función que tiene un error y su responsabilidad no es mostrarle el error al usuario. Pero hay un error. ¿Qué haces? Devolves un valor inválido. Devolves un valor inválido, ¿no? Por ejemplo, menos uno, por ejemplo, ¿no? Que menos uno es como decirles falló. ¿Y podría crear un objeto de error que contenga? Bueno, pero tranquilo. Más despacio. Bueno, entonces lo que haríamos en un lenguaje que no tiene errores o excepciones es devolver un valor, un menos uno, o tener un enum con distintos tipos de errores y devolverlos, y del otro lado la función que llama a esa función que devuelve un error tiene que saber cómo interpretar cada uno de esos errores, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Qué es lo que está escrito acá? ¿No? Devolver un valor específico en caso de que haya un error, asignar el valor específico a una variable global, o asignar un valor específico a un parámetro, ¿no? Serían esos tres casos. O lo devuelvo como valor de retorno, o lo asigno a una variable global, o se lo asigno a un parámetro que recibo, ¿sí? Modifico un parámetro. Pero nada, o sea, de alguna forma le tengo que avisar desde la función que lanza el error, entre comillas, o sea, que identifique el error, a la función que lo llama, que este es error, ¿no? Si tenemos muchas funciones, por ejemplo, yo llamo a una función, que esa función llama a otra función, y esa última función detecte un error, le tiene que pasar el código de error a la función anterior. La función anterior, si se encarga, no sé, como decís vos, de poner un print, tiene que haber un if, número de error, y poner el print, y si no, le tiene que pasar el error a la función anterior, ¿no? Y así sucesivamente. Bien. Entonces, esto es lo que decía recién, ¿no? O sea, tenemos el método 1 que llama al método 2 y el método 2 llama al método 3. Supongamos que en el método 3 hay un error, devuelve menos 1 indicando que hubo un error. El método 2 dice, mira, hubo un error, le devuelve menos 1 al método 1 y el método 1 hace algo con ese menos 1, ¿no? O sea, esa es la forma que teníamos. Por ejemplo, ¿quiénes programaron en C? Bien, todos los que programaron en C, la forma que había de hacer de manejarlo es así, porque en C no hay excepciones, ¿no? O menos 1 o un booleano, ¿no? O sea, que devuelva false si hubo un error. O null. Pero algún valor que identifique que hubo un error, algo que no sea un valor válido, ¿sí? ¿Hasta acá dudas? Bien, hasta acá no hay nada nuevo. Bueno, el problema de esto es que cada uno de los métodos tiene que saber interpretar cada uno de los posibles errores. O sea, el menos 1 es si hay un solo tipo de error válido, pero poner que hay distintos tipos de errores. El método 2 tiene que saber todos los posibles números de errores o posibles valores de errores que puede devolver el método 3.
Y el método 1 tiene que saber todos los posibles valores de errores que puede devolver el método 2, ¿no? Entonces, como que tiene que manejar muchos casos posibles de error, ¿sí? Todos. Bueno, esto es lo que acabo de decir. El primero, el segundo, no solamente los métodos tienen que saber interpretarlos, sino que el programador tiene que considerar todos los casos posibles, ¿no? Porque si no, estoy dejando pasar un error. Por ejemplo, si mi método devuelve -1 cuando hay un error y yo ignoro ese valor de retorno, estoy dejando pasar un error. Quizás se me rompe más fuerte más adelante el programa, ¿no? Y además, el código queda muy acoplado al manejo de errores, porque yo voy a estar en todos lados, voy a estar lleno de if viendo qué pasa si hay un error, ¿sí? O sea, que si me devuelve -1, -2, -3, o null, o false, o lo que sea. Pero para todos los casos voy a tener que tener un if en todos lados. O sea, el código queda una verga. Entonces, para eso aparecen las excepciones. Esta definición la saqué de Wikipedia, pero en definitiva lo que dicen es, bueno, las funciones tienen precondiciones, que son ciertas cosas que se tienen que cumplir de la función, ¿sí? Son cosas que se dan por supuestas. Cuando alguna de esas precondiciones no funcionan, se lanza una excepción, ¿sí? Cuando se viola una precondición. Y ahí es donde aparece el mecanismo de handleo de excepciones, de manejo de excepciones, ¿sí? Pero en definitiva sería algo así. Entonces, vamos con la definición de excepciones. ¿Hasta acá todo claro? Bueno, una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa que interrumpe el flujo normal de instrucciones. O sea, esto es importante. Yo no quiero lanzar excepciones cuando pasa algo que es posible que pase, ¿no? O sea, que yo espero que pase, que está dentro del flujo posible de mi programa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo medio boludo, que seguro que no lo van a hacer. Yo no quiero lanzar una excepción, no sé, cuando un Pokémon en su TP se envenena, ¿sí? Porque eso es, o sea, vos decís, se envenena, es algo malo, pero no es una excepción, o sea, es una precondición, es algo que está contemplado dentro del TP, ¿sí? O dentro del programa. Pero sí quiero lanzar una excepción cuando estoy dividiendo un número por 0, ¿sí? Porque eso es algo que es una precondición, que los números no se dividen por 0. Entonces, eso no puede pasar. Si se viola esa precondición, tengo que lanzar una excepción. Entonces, interrumpe el flujo normal de instrucciones, o sea, no es algo esperado. Me permite comunicar una situación anómala desde el entorno donde se detectó al entorno donde se fue invocado. ¿Qué quiere decir? Que en el ejemplo anterior que teníamos acá, si la excepción se detecta en el método 3, yo quiero avisarle al método 2 y al método 1, ¿sí? De esa excepción. Uy, no, estoy spoileando. Ahí está. Después, este punto es muy parecido al anterior. En definitiva, donde recibe la excepción es el que se encarga, o sea, el que recibe la excepción es el que se encarga de manejarla, de handlearla. Y después, se lanza una excepción cuando no hay suficiente información para resolver la anomalía, que es algo muy parecido a ver, si yo estoy en el método 2, ¿no? Voy de vuelta al ejemplo anterior. Si estoy en el método 2, recibo una excepción del método 3, pero yo sé qué hacer con esa excepción. Digo, no sé, si divide por 0 el método 2, sabe que tiene que imprimirle algo al usuario. Listo, lo imprime y no la lanza. Pero si el método 2 no sabe qué hacer con la excepción, dice, che, el método 3 me mandó una excepción y no sé qué hacer, listo, se la mando al siguiente, al método 1. ¿Está bien? Esto sería como el stack trace, ¿no? O sea, como el stack de llamadas. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Sí. Cuando la excepción cachea el error importa la ejecución, o sea, hay errores que cortan
Ahora lo vamos a ver. Todavía no llegamos a eso, pero lo vamos a ver. Bueno, entonces hasta acá, esta es como la definición, la introducción a qué son las excepciones. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. ¿No hay dudas? Les dije que iba a ser corta la clase. Bueno, entonces tenemos el ejemplo este. El main llama al método 1, el método 1 llama al método 2, el método 2 llama al método 3. Sí, el método 3 lanza una excepción, la excepción se lanza automáticamente al método 2. El método 2, si no la maneja, la lanza automáticamente al método 1. Si el método 1 no la maneja, la lanza automáticamente al main. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si hay otra llamada, se sigue lanzando. ¿Qué quiere decir que no la maneje? Bueno, está el try que decía el compañero, ¿no? El try catch o el try except de Python. ¿Sí? Si el método 1 recibe una excepción y sabe qué hacer con esa excepción, bueno, listo, tiene un try except en Python o un try catch en Java, que lo que hace es, bueno, intento llamar al método 2. Si el método 2 me devuelve una excepción que yo sé manejar, en el catch lo que hago es, por ejemplo, le muestro algo al usuario. O por ejemplo, reintento con otro valor. ¿Sí? No necesariamente cuando cacheo una excepción hay que mostrarle algo al usuario. ¿Está bien? Puedo reintentar con otro valor o algo así. ¿Está bien? Pero tiene que ser algo que yo sé manejar. Si yo no lo sé manejar, no tengo información de qué hacer con esa excepción, la vuelvo a lanzar, o sea, se la lanzo al main y que se arregle. Sí. Más allá de lo que he dicho antes, de que, por ejemplo, si Pokémon se envenena, no es válido, es una excepción porque es algo válido del programa, ¿en qué contextos, hay contextos en los que se pueden utilizar y contextos en los que no, o son válidos siempre y cuando pasen esas cosas de... O sea, por ejemplo, puede pasar para construir, para cosas de lógica, para... Sí, o sea, las excepciones las pueden usar en cualquier... es una herramienta más. No es... O sea, si hay un caso del modelo de ustedes que está contemplado en la lógica del juego, eso lo tienen que contemplar en la lógica del juego, o sea, no tiene que ser una excepción. Pero si hay algo que se rompe, no sé, supongamos que voy a poner un ejemplo, no sé si aplica, quizás no aplica, ¿no? Pero ustedes reciben archivos, ¿sí? Y dentro de esos archivos, no sé, en el archivo de Pokémon, de jugadores, no me acuerdo cuál, tiene una referencia, un ID que está en otro archivo, ¿sí? Que es un ID numérico. ¿Qué pasa si no está ese ID en el archivo de ítems? Ahí puedes tirar una. Y capaz ahí pueden lanzar una excepción. Digo, como que no me parece algo descabellado. El otro día los métodos nos tiraban abajo cuando lo corrimos por la terminal. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Cuando sacamos ese comentario con el arroba. ¿De las annotations? Sí, que nos tiraba falta de annotation exception. Puede ser. Sí. Sí, también cuando leen archivos, cuando leen un archivo y el archivo no existe, se lanza una excepción. ¿Está bien? Ese es otro ejemplo de excepciones. Que esos generalmente lo tienen que cachear. O sea, tienen que cachearlo y hacer algo con eso. Pedirle otro archivo al usuario o lo que sea. De hecho Java cachea cuando recorre todo el archivo y te queda nulo en la última línea, cierra el archivo cachando ese archivo, algo así puede ser. Porque te dice end of file of exception y es que llegó al final de la... Sí, eso es lo que habíamos visto la clase pasada, que depende si están leyendo streams o si están leyendo streams que son un archivo binario o si están leyendo un archivo de texto. En el archivo de texto ustedes van leyendo, haciendo readlines y cuando llega al final les devuelve null. Cuando están leyendo un stream, o sea, un archivo binario,
en lugar de devolverles null cuando llega al final, les lanza una excepción, que es end of file exception o algo por el estilo. Eso. Son distintas formas de manejarlo. No sé, por ejemplo, en ese caso, por qué Java lo maneja distinto para dos casos, ¿no? O sea, la misma gente la que implementó, ¿por qué fueron inconsistentes? No lo sé. Pero bueno. Sí. Yo lo que había pensado es, lo que había dicho vos recién, es el problema de que no se puede dividir por cero, entonces tendrías que hacer una excepción para no dividir por cero, pero en ese caso, por ejemplo, teniendo en cuenta la persistencia, vos técnicamente ya podés saber de antemano si vas a recibir ese cero, entonces te convendría hacer la excepción cuando vas a recibir los archivos y a buscar la excepción ahí en vez de buscarla en el... No sé el caso ese en particular. También fíjense. Por ejemplo, que la fórmula tenés que dividir la defensa en un momento. Si tenés defensa cero, la división esa explota por el aire y chao, no es un problema. Sí, quizás deberían tener un invariante que la defensa nunca llegue a cero, qué sé yo, o algo así. O considerar que ellos no pueden tener valores negativos. O claro, pero bueno, eso fíjense, hay un montón de formas de considerarlo, también con la intención de no lanzar excepciones, no llenen su código de if, porque en lugar de poner el if para cachear los valores de retorno, van a terminar teniendo un montón de if para no llegar a lanzar la excepción. Entonces, eso es un poco de criterio de ustedes y criterio del programador, pero sí. Yo preguntaba si lo de contexto, digamos, qué contexto se recomienda más, porque quizás ahí lo que estaba pensando era que era mejor poner una excepción cuando recibís los archivos y construir los Pokémones, y ahí como bueno, sacas el problema encima y después ya no lo haces más. ¿Entendés? Qué sé yo, o sea, es choto la respuesta que te voy a dar, pero es un poco de criterio en el momento. Como que no hay una regla. Okay. Entonces, claro, puede ser, o sea, es más, puede ser que vos tomes una decisión y otro grupo tome otra decisión y las dos estén bien, ¿sí? O sea, pero la idea es como contemplar casos anómalos, ¿no? O sea, no el caso feliz. Pero siempre teniendo, o sea, siempre desde el punto de vista de que nosotros sabemos cómo funciona por dentro para saber qué lugares cachear y no, digamos. Sí. También eso, piensen que siempre las excepciones es como para comunicarles al contexto desde el cual se fue llamar esa función, ¿sí? O sea, siempre ese es el criterio. Bueno, hasta acá, ¿otras dudas? Buenísimo. Entonces, beneficios del uso de excepciones: permite separar el código del manejo de excepciones, que era lo que no permitíamos antes, pues teníamos todo el if por todos lados. Después, permite propagar fácilmente los errores en el stack, porque las excepciones se lanzan automáticamente hacia arriba, ¿sí? Si llega el main, ¿no? Si estoy en este caso, si llega el main y no lo cachea ninguno de estos y el main tampoco lo cachea, explota, o sea, termina el programa y explota. Pero es fácil propagar la excepción hacia arriba, ¿está bien? Y después permite agrupar errores según el tipo de error, ¿no? Por ejemplo, en Java, ahora lo vamos a ver, pero hay errores que son IO exception, ¿sí? Que son todos los errores de entrada-salida. Dentro de esos errores están todos los errores relacionados con archivos, todas las excepciones asociadas a archivos. O no sé, hay uno que es arithmetic exception, y ahí están todos los errores matemáticos, están ahí, ¿sí? O incluso ustedes podrían, si no existe, no sé, Python tiene un error que se llama Zero Division Error, ¿está bien? Que es algo súper específico. Si ustedes quieren hacer algo parecido en Java, podrían hacer que crear una excepción custom que herede de arithmetic exception, por ejemplo, ¿sí? Por poner un ejemplo. ¿Qué haces una clase? Ahora lo vamos a ver. Justo spoileé un poco lo que iba a ser la práctica, porque es el ejemplo de la práctica ese, pero bueno, nada, soy un boludo.
Bueno, entonces, excepciones en programación orientada a objetos, lo que decía el compañero, una excepción es un objeto, como todo en la programación orientada a objetos, ¿sí? O sea, Java es orientado a objetos, todo es un objeto, ¿sí? Incluso las excepciones. Entonces, cuando lanzo una excepción, en realidad lo que estoy haciendo es lanzar una instancia de un objeto que es una excepción. Ahora vamos a ver qué significa ese es una excepción, que son esas clases especiales. Y como todo en Java, está organizado jerárquicamente con herencia, ¿sí? Y, o sea, cuanto más abajo en el árbol de herencia, más específico es. Por ejemplo, no existe en Java ese error, pero en Python, que tenés un zero division error, hereda de un mass error, probablemente, un mass exception o algo por el estilo. Bueno, ¿hasta acá dudas? Bueno, esto es algo súper específico de Java, pero, o sea, con estos nombres, ¿sí? En el árbol de excepciones o de errores, tenemos acá arriba object, ¿sí? Que es la clase de la cual hereda todo en Java, ¿sí? De object hereda directamente de throwout, ¿sí? Y de este hay dos tipos. Están los errores y están las excepciones, ¿sí? La diferencia entre los errores son más graves y son errores de arquitectura que yo no tengo nada para hacer. ¿Está bien? O sea, me quedé sin memoria, hubo un stack overflow o no sé, o un internal error que no tengo idea de qué puede llegar a ser, pero son errores que yo no puedo hacer nada. Yo como programador estoy programando en Java, me llega un error de estos, no puedo hacer nada. Listo, tipo, me va a explotar por los aires. ¿Está bien? Entonces no deben y no pueden ser manejados a nivel programa. O sea, yo no tengo nada para hacer, ¿sí? Si me quedo sin memoria, me quedo sin memoria. Listo, me cabe. Pero, bueno, lo podés manejar, ¿sabes? No. ¿Cómo que No, me explota todo. O sea, si yo tengo un Stack Overflow, ¿no? No, claro. Y, o eso, o me quedo un out of memory error, no puedo hacer nada. Listo. Me cabe. Programé mal. Ya está. O sea, no se puede hacer nada. Mejor otro día. Claro. Igual si se llena de tal, no te aparece el error, ¿no? ¿Qué? Sí, te llega ese error. Sí. Pero pasa que si llena la ejecución del programa no te llega ni a avisar el error, queda todo. Sí, congelado. ponele la recursión infinita. Ay. No, pero por ejemplo en Python pasa, porque es dinámico, está tiempo. Pero a veces pasa que si te llena el stack, a veces que te queda todo congelado directamente en Linux, no tenés que reiniciar. Te digo, porque me ha pasado, se te avisa. En Python generalmente, si tenés por ejemplo una recursión infinita, te tira Stack Overflow y corta. Puede ser que depende del límite. Puede ser mucho, depende de los límites. Hay mucho también de configuración, no sé. Este out of memory error no es que te quedas sin memoria, tu computadora se queda sin memoria, como cuando Chrome te consume toda la memoria y te empieza a andar todo lento. No, o sea, este out of memory error es la memoria virtual de Java. O sea, Java se agarra un cachito de memoria RAM y dice, bueno, yo voy a trabajar con esto. Cuando se queda sin memoria, es porque se quedó sin memoria de ese cachito de memoria virtual. ¿Está bien? Bueno, nada, estos son los errores. Por otro lado tenemos las excepciones, que deben ser manejadas por el programa en sí mismo, ¿sí? Y acá tenemos todos los casos de excepciones, que son excepciones dentro de cosas posibles que puede manejar el programador. ¿Está bien? No existe el archivo, estoy dividiendo por cero, estoy tratando de acceder, no sé, este null pointer exception, o sea, estoy tratando de acceder a un elemento, a un atributo de null. Nada, te explota. Y excepciones de ese estilo, ¿sí? O sea, acá tenemos los dos tipos, errores y excepciones, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Está claro? Bueno, asumo que sí. Dentro de errores tenemos todos estos.
No. La verdad es que nadie espera, o sea, nadie les va a tomar esto. Sí, quizás la diferencia entre errores y excepciones, pero nadie les va a pedir que se aprendan esto, y menos si no lo pueden ver porque el proyecto es una mierda, ¿no? Pero nada, hay distintos tipos de errores. Pueden ser de Virtual Machine Error, que son los que la mayoría de los que les comenté antes, Out of Memory, Stack Overflow, ni idea que son los otros, pero eso, son distintos tipos de errores, son cosas que yo no puedo manejar. ¿Cómo se hace que los test se hacen un error? Sí, creo que sí. Bien. ¿Qué pasa con este código? Esto es lo que decía el compañero de un Stack Overflow, ¿no? Voy a venir acá al ejemplo este. Ay, qué choto. Bueno, voy a borrar esto. ¿Puedo hacer? No, ya voy. Pasa que tengo otro error que hace que no compile y no puedo compilar para mostrarles este. Bueno, no importa, no le den bola a lo que dije. Tenemos este código. ¿Lo ven bien? ¿Qué creen que va a pasar? O sea, tenemos este main que llama a la función esta print que tengo implementada acá y le pasa este test. Este print llama recursivamente a print y le pasa el string que recibí. ¿Qué va a pasar? Va a printear infinitas reglas. ¿Va a printear en algún momento? No hay un system.out, no hay nada. Vamos a correrlo. Bien. Uy. Yo en el stack son más de las funciones. Pero creo que importa. Sí, sí. Tenemos acá. Este es el stack. Acá está. ¿Y qué error me tiró? Stack Overflow error. ¿Sí? Es algo que yo no puedo hacer nada. O sea, programé mal y listo. Me comí todo el stack. ¿Sí? No hay nada para hacer. Este es un caso de error. Bueno. Este es el ejemplo. Si se fijan, acá no lo ven bien porque el proyector tiene mala definición, pero acá si yo lo ejecutara directamente con Java o Java C, cuando Java test es el compilado y falla ahí, o sea, falla en tiempo de ejecución. ¿Sí? Eso es importante. No me falla en tiempo de compilación, me falla en tiempo de ejecución. Bueno. ¿Los errores o las ejecuciones? Wow. Los errores en tiempo de ejecución. Y igual, una pregunta, los errores de compilación ninguno puede agarrar el poco. ¿Cómo? O sea, ningún error de compilación tampoco puede cachear. O sea, estaría del lado de los... Vamos a ver. Ahora lo vemos. Ahora vemos la diferencia. Bien. Entonces, la parte de errores ya la vimos. Ahora tenemos dentro de excepciones. ¿Alguien dijo profe o flashé? No, bien. Dentro de excepciones tenemos dos tipos de excepciones. Check, o sea, chequeadas, y uncheck, que es como no chequeadas. ¿Está bien? Las chequeadas se validan en tiempo de compilación. ¿Sí? Estas se validan en tiempo de ejecución. Si el código lanza una excepción de este tipo, tenemos dos opciones. O la manejamos, o sea, ponemos un try catch, o declaramos, especificamos de alguna forma que nuestro método puede lanzar esa excepción. ¿Sí? Si tenemos este tipo de excepciones, puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Básicamente, la puedo cachear, no la puedo cachear, da lo mismo. ¿Sí? No hay ninguna restricción. Vamos ahora con el caso de las check, ¿no?
el caso, o sea, los casos que más bola le van a tener que dar son estos, los de IO exception, ¿sí? Que son cuando están leyendo un archivo. El resto de los casos seguramente ni se los crucen. Pero este caso, si tienen, no sé, un file not found exception, o cuando están leyendo quizás les lanza tipo un IO exception, esos los van a tener que handlear, ¿sí? Y esos sí fallan en tiempo de compilación. O sea, si yo tengo este código, ¿qué problema tiene? Que este file reader, estoy queriendo leer de un directorio, este file reader puede lanzar, o sea, está bien que no lo vean, pero ese file reader puede lanzar un file not found exception, ¿sí? Como el file not found exception es una excepción chequeada, no sé si se traduce chequeada, pero ni idea, yo le voy a decir chequeada. Entonces tengo que hacer algo, o sea, tengo que meter todo este código dentro de un try catch, o tengo que avisar acá que este método puede lanzar una excepción, ¿sí? Voy a IntelliJ. Ahí está. Así teníamos el código. Si se fijan, IntelliJ, antes de correr el programa este, ya me marca que hay un error acá. ¿Está bien? Antes de correrlo. Si yo lo compilara, o sea, intentara correrlo acá así, me falla. Me dice, bueno, unsupported exception, file not found exception, must be cocked or declared to be thrown, ¿sí? Básicamente, este error es el tiempo de compilación, ¿sí? Cuando estás tratando de buildear el programa, me dice, che, tenés este método que puede llegar a lanzar una excepción y vos lo tenés que handlear. Entonces, vengo acá y veo que me sugiere IntelliJ. IntelliJ me sugiere dos cosas. Me dice, add exception to method signature o surround with try catch. Vamos a poner el primero. Listo. Me dice acá, throws file not found exception. Básicamente dice, che, este file reader puede llegar a lanzar un file not found exception. Lo tengo que agregar acá porque si no, no me compila. Si hago lo otro, voy con la otra opción, le pongo el try catch y listo. Me lo rapeó en try catch. Y acá, esto lo vuelo y tengo que hacer algo. ¿Está bien? O sea, yo tengo que decirle, no sé, system out. Algo así. Pero yo tengo que saber qué hacer en caso de que pase este file not found exception, ¿sí? Bueno. Vamos a poner el primero. Agrego la excepción. Trato de compilar. Otra vez. Me dice IO exception que no lo estoy manejando. ¿Por qué la línea 12? Vengo a la línea 12 y tengo este readline. El readline, si me paro acá, me dice unhandled exception, IO exception, ¿sí? Entonces, otra vez tengo que, veo acá y me da las dos opciones. Le agrego lo agrego en la declaración de la función o le pongo un try catch. Otra vez lo agrego en la declaración de la función y me sacó el anterior. ¿Por qué me sacó el anterior? Porque IO exception comprende al file not found exception, que era lo que teníamos acá, ¿no? Acá está. Este IO exception comprende file not found exception, ¿sí? Por eso directamente lo sacó porque cachea los dos casos. O sea, avisa que pueden llegar a lanzarse los dos, ¿sí? Y una pregunta, si hubiera sido de los otros tipos, ¿pondría directamente exception? No,
pondría, perdón, está yendo para cualquier lado, no sé, ponerle que podría lanzar un interrupt exception, ¿sí? Tendría que poner acá, coma, bueno, no sé, o este, ahí está, ¿sí? O sea, ahí en la firma vos podés poner más de una excepción. ¿No? Puedes poner todas las posibles excepciones que se pueden llegar a lanzar. No, igual no está bien, pero... Depende, o sea, si esta función, ¿no? O este método no sabe cómo manejar esas excepciones, está bien que las lance para arriba. Que se fije a ver si algún método de arriba la sabe manejar. Y si no la sabe manejar, bueno, que le llegue al usuario, que le explote, qué sé yo, ya fue. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Estas son las checked exceptions. Una consulta, si en el cache no pone nada de recurso o algo así, lo que está abajo se sigue ejecutando, ¿no? Vamos al caso ese. Supongamos que tengo así y... no, qué boludo. Tengo esto, ¿no? Y acá le pongo... algo así, ¿no? Supongamos que intento abrir el archivo, ¿sí? Si lo abro bien, ¿qué es lo siguiente que pasa? Si sale bien, seguís. Si sale bien, sigue. Sigo, ¿por dónde sigo? Línea 16. Línea 16, acá, ¿sí? Si sale mal, o sea, lanza un final found exception, ¿qué hace? Línea 14. Imprime esto. Después de imprimir esto, ¿qué hace? Sigue, por acá, ¿no? Si lanza una excepción que no es final found exception, ¿qué pasa? Rompe. Bien. No está marcada como excepción posible. No está... En el cache. No hay un catch para esa excepción, ¿sí? Entonces rompe. ¿Se ejecuta esto? No, explota. No, explota, ¿sí? Bien. Después tenemos otro caso. Por ejemplo, supongamos que tenemos algo así, ¿no? Ahí, ¿sí? Bueno, intento leer. Lo leo. Bueno, hace esto. Perdón, intento abrir el archivo, lo abro correctamente. Intento acá leer la primera línea del archivo, ¿sí? Y falla la lectura, me tira un IO exception. ¿Qué pasa? Va directamente al print, ¿sí? ¿Se cierra el archivo? No, porque esto está acá, ¿sí? ¿El cache busca la excepción línea por línea o busca la excepción cuando termina? O sea, en cada línea va buscando si le surge una excepción. O sea, para que se lanza una excepción acá, ¿sí? Se lanza un IO exception o un final found exception, es lo mismo. En la línea 12. ¿La línea 13 se ejecuta? No se ejecuta, directamente va acá. ¿Está bien? Pero si esto funciona, pero por otro motivo explota en la línea 15, la línea 16 no se ejecuta y salta a la 18. ¿Sí? Pero si lo de antes se ejecuta y tienes side effects, eso se va a quedar, ¿no? Sí, por ejemplo, side effects, por ejemplo, claro, por ejemplo que el archivo abierto o no sé, si acá antes ya un método que escribe en un archivo, va a estar escrito el archivo, o que modifica un objeto, que el objeto se va a ver modificado, ¿sí? Puede ser las otras exceptions que estaban en la parte que podíamos ver en los datos, que vimos el file.
O sea, en la parte de exceptions, los casos que se van a encontrar van a ser file not found exception y IO exception. O sea, esa es la realidad. Todo el resto no lo van a ver nunca. El interval que vimos recién tampoco no. ¿Cómo? El que vimos aparte del file not found es el interval. No, creo que no. Okay. No. En internet me parece que cuando tocas control C mientras estás ejecutando. ¿Cuándo? Cuando tocas control C que Puede ser eso, pero... Sí, pero eso, no lo van a ver. O sea, no lo van a tener que handlear en su código. Bueno, y después hay otra cosa. Acá yo podría poner, por ejemplo, vamos a hacer así. Algo de este estilo, ¿no? ¿Sí? Este caso, ¿qué pasa si falla acá? Con file not found exception. ¿A cuál de estos dos casos entra? Al primero. ¿Entra el segundo en el momento? No. Cuando entra el primero, ya está. ¿Está bien? Si no entraría el primero, entraría el segundo. Por ejemplo, imaginemos que en la línea 15 explota por un IO exception que no es file not found exception. ¿Sí? Cuando estoy tratando de leer la primera línea, falla por otro motivo. ¿Entra este? No entra, porque no es un file not found exception. ¿Entra este? Sí entra, porque es un IO exception que no es un file not found exception. ¿Está bien? En este caso. Dame un segundo, Yo podría hacer también esto. Bien, entonces, si en algún lado acá explota por algún motivo que no tengo idea por qué, lo va a cachar este. Como el genérico. Es el genérico. ¿Está bien? Es lo más genérico que hay. Y es importante el orden que pongo estas cosas, ¿sí? Porque el orden en que los pongo es el orden en que chequea cuál de todos es, ¿sí? Si yo los pongo, si esto lo pongo al principio, lo que va a pasar es, acá no va a llegar nunca, porque cualquier excepción que se lance va a entrar en el primero. Nunca va a entrar en estos dos. De hecho, IntelliJ me dice como que ya se está cacheando más arriba el caso este. ¿Sí? ¿Hasta acá dudas? Ahí en este caso, con el try catch no estás cambiando en el mismo método, en este caso. Sí. Si no lo puede resolver si no puede cambiar esta función, hay que pasárselo a la que lo llamó. Tiene que ser sí o sí con el otro método o también se puede con try catch. Bueno, ahí suponete que si se lo querés llamar a la función que lo llamó, este caso es main, entonces no sirve, pero supongamos que sacamos esto, ¿sí? Y acá le ponemos si pasa esto, lo que va a pasar es, si hay un file not found exception, lo voy a manejar de esta forma. Pero si hay cualquier otro tipo de IO exception, se lo voy a lanzar para arriba. Y el que está arriba va a tener un try catch de IO exception. Lo vamos a ver más en detalle en la práctica, pero sí. Y pueden pasar las dos cosas a la vez. O sea, poner un try catch de file not found exception a la vez, poner que vuelve, o sea, que tira para arriba a ver si Sí, o sea, de hecho, esto lo mandaría que lo también. vos podrías hacer esto también. O sea, hay un montón de combinaciones, pero vos dentro de vos podés hacer esto.
Así. ¿Está bien? Súper choto, ¿no? Pero en definitiva lo que haces es, los handleas, pero además, después de imprimir esto, lanzás el error. ¿Eh? Entonces, acá deberías poner también un file not found exception. En realidad no te lo pide porque ya tenés un IO exception. ¿Está bien? Pero vos acá lo cacheás, haces algo y después se lo lanzás para arriba. ¿Está bien? Igual, ahí sí la línea 19, como tiene el flow arriba y es el file not found exception está dentro del IO exception, también volvió para arriba. ¿No? ¿Cómo? Que si sacas la línea 19, sacas el flow E, también te mandaría para arriba. No. ¿No? Porque no está dentro de los... Esto en realidad lo único que hace es decirle a la función que lo está llamando que puede llegar a lanzar este error. Pero esto no lanza el error. ¿Está bien? De hecho, si vos... Es así. Mira lo que me dice. Me marca un error acá. ¿Está bien? Porque me dice no estás manejando el file not found exception. Pero pará, si yo lo estoy manejando acá. ¿Sí? Pero yo igualmente lo manejo acá, pero después lo vuelvo a lanzar. Entonces, para la función que está más arriba, le tengo que avisar que esta función puede lanzar un file not found exception. O sea, eso del juego y la firma es solamente para avisar a la función. ¿No? Es para avisarle. No hace más nada. Exacto, no hace nada. O sea, el que lo lanza es este throw. ¿Está bien? Si la quisiera lanzar para arriba. ¿El throw es distinto de return? Es distinto de return. Yo puedo tener una función que no devuelve nada, pero que tiene un error. Sí, Y puedo tener una función que devuelve algo y que no tiene error. sí. O sea, la diferencia, ya voy, la diferencia entre throw y return es que si yo estoy acá, si yo tengo este caso, ¿no? El método 1 llama al método 2, el método 2 llama al método 3. Si yo tengo un return, el return del método 3 solamente se lo manda al método 2. ¿Sí? Si lanzás una excepción, la excepción se manda para arriba, o sea, para el método 2, para el método 1, para el método, para main, o sea, se manda por stack trace, se lo van pasando pasamano, ¿está bien? Hasta que alguien lo handlee, sin hacer nada, y no se ejecuta nada que viene después. O sea, por ejemplo, si yo tengo el error en el método 3, ¿puedo cachearme en el método 1 sin tener que tipo, mandarlo también en el método 2? No, en realidad, si vos lanzás el error en el método 3, ¿sí? El error va a llegar al método 2. El método 2 va a tener dos opciones. O lo agarra con un try catch o lo deja, o no hace nada. Lo manda de vuelta. Lo manda de vuelta y ahí se lo manda al método 1. Pero tiene que mandar de vuelta. No es como que pasa así. No, pasa directamente. O sea, Tenés que hacer otro throw en el No tenés que hacer un throw. eso. Pasa directamente porque vos no hiciste nada y se corta la ejecución hasta que alguna función, entre comillas, se corta la ejecución, ¿no? Pero no se sigue ejecutando lo que viene después hasta que algún método lo resuelva. Ok, y una pregunta más, perdón. Yo tengo que avisar que el método 2 puede tener un flow de ese tipo de excepción. Si es una check exception, sí. Si es uncheck, que todavía no la vimos. Aunque no trabajo yo, simplemente pasa. Sí. Ok. De hecho, es el caso de... es el caso este, ¿no? Si yo tengo así... Bueno, acá es un montón de... Yo tengo que avisar en el main que puede lanzar un file not found exception, por más que yo no esté haciendo acá un throw de error. ¿Está bien? Yo no lo hago, pero tengo que avisar porque sé que esta firma, este file reader, puede llegar a lanzar un file not found exception. De hecho, si yo entro acá, ¿ves lo que tiene? O sea, porque el file reader avisó que puede lanzar este error. Si yo entro a la firma de readline, avisa que puede lanzar un IO exception.
¿Cómo? Si yo devuelvo más de un tipo de excepción, por ejemplo, hay que devuelve file not found y la IO no sé qué cosa. Sí, ese es el caso que había mostrado hace un rato. Vos podés hacer esto, ¿sí? Para el caso este en particular no tiene sentido porque file not found exception es part, entonces lo puedes borrar. Pero deberías hacer eso. Sí, ok. O puedo, si devuelvo una excepción cualquiera, ¿lo puedo poner throw exception? Puedes hacer throw exception. El tema es que te conviene siempre ser lo más específico posible. Para que los de arriba lo puedan cachar. Claro. Dos preguntas. Entonces, para las check exceptions, siempre hay que ponerlo en la firma que puede devolver una exception por más de que lo resolvamos en la misma función. Siempre que no lo manejemos dentro de la función. O sea, si yo acá pongo el try catch, Si lo resuelvo ahí, pone system out y nada más, y está todo bien. No sí. hace falta. Si hace esto, bueno, nada, lo que sea acá, no tengo que ponerlo. Y cuando en el caso que estamos introduciendo de que devuelve en la cachilla de error en la función 3, en el método 3, le manda para arriba, después le manda para arriba en el método 1 lo resuelve, sabe cómo resolverlo, lo resuelve. ¿En qué punto del programa queda esta red? O sea, ¿cuál es el método 3? ¿Pasa el 2? No, sigue en el método 1, sigue en el método que lo resuelve. Ah, ok. En el método que lo resuelve, sí. Ok. Bien. Sí. ¿Hay una salida estándar para los errores? Tipo, tenemos lo que es imprimir, pero por... Sí. Estoy pensando. Lo vemos en un ratito. Pero en definitiva, vieron que, o sea, esta es la parte que hablo de cualquier cosa que no tiene nada que ver con la clase, pero vieron que en la terminal tienen stdout, que es la salida estándar, stdin, que es por donde vos escribís, y después hay un stdr, ¿sí? Que es por donde se muestran los errores en la terminal. Si, a ver, vengo acá al ejemplo este caso. Esto no se muestra así siempre, pero si se fijan, todo esto está en rojo, ¿sí? Esto lo muestra IntelliJ así, no es que la salida, el str se muestra en rojo siempre, ¿no? Pero IntelliJ te lo muestra así, y esto no está saliendo por stdout, sino que está saliendo por str, ¿sí? No. En sistemas operativos van a ver cómo se maneja todo eso, pero son todos archivos. O sea, internamente son todos archivos. Igual te llegan igual, así. ¿Cómo? Que te llegan igual. Te llegan igual, sí. Claro, pero esto también sería para que, por ejemplo, si vos querés que se te guarde la salida de un programa en un archivo, pues que te deje el error por un lado y la salida estándar por el otro, ¿no? Sí. Nada, igual eso ya es más de... Ay, qué boludo. Estaba buscando a ver si tenía una terminal abierta. Pero eso ya es más de la consola, ¿no? De cómo funciona, de cómo funcionan los sistemas operativos y eso. Si quisieran imprimir algo por stdr, lo que deberían hacer es acá poner system así. Y esto los van a imprimir por la salida stdr, que es la salida estándar de errores. ¿Está bien? Siempre la exception va con E, ¿no? O sea, Acá o sea, yo le pongo E, pero podría ser error. y abajo lo podría llamar de otra forma, otra excepción. Sí. Sí. Igual, el scope de esto es solamente dentro del catch, ¿sí? O sea, la variable esta existe solamente dentro del catch. Yo les queríamos decir otra cosa. Bueno, después hay otra cosa que se llama finally, ¿sí? Y acá puedo poner system out. ¿Cuándo se ejecuta el finally? Uy, ¿qué toqué? Bueno, ¿cuándo se ejecuta el finally? ¿Alguien sabe?
No, siempre. O sea, si pasa por algún catch, pasa por el final o... Siempre se ejecuta el final. Por ejemplo, si ejecuto el código ¿sí? Y se ejecuta todo exitosamente sin que se lance ninguna excepción, se ejecuta después el final. Si ejecuto esto hasta acá, se lanza una excepción y la cacheo acá, después de cachearlo se ejecuta el final. O sea, ahí te pone ir el close del archivo. Exacto. Si acá se lanza una excepción y no la manejo en ningún lado, también se ejecuta el final después. O sea, siempre se ejecuta el final. No importa lo que pase. Por ejemplo, ahí sería una buena opción poner el close. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la práctica. Sí. Sería una buena práctica poner el close dentro del finally. Porque así, no importa lo que pase, siempre cierro el archivo. Es algo que siempre tengo que hacer. ¿Cómo? En caso de error de archivo, tienes que hacer una serie de cerrar. Claro. Sí. Así no te lo veas. Y no importa el orden, bueno, el final se ejecuta siempre al último. Va al final el final. La verdad que nunca probé ponerlo antes, pero yo creo que debe romper. Sí. Sí, esa es try catch finally. Bien. ¿Dudas de esto? ¿Se puede poner print B? Sí, que no print, ¿Cómo? ¿Se puede printear la excepción? Sí. Bueno, ahora ya fui todo para atrás. Pero en el try catch podrías poner un system out print line y pasarle E. O E.message, si tiene un mensaje. Como es un objeto, puede tener atributos adentro, el error. Entonces, nada, eso. Bueno. Dejarlo así, porque si no, no me compila. Bueno. Seguimos con... Vimos errores, vimos check exceptions. Es este caso, que a diferencia, o sea, si lo compiláramos y no estuviéramos en un IDE como IntelliJ, cuando estoy compilando, cuando ejecuto JavaC o cuando hago el build de Maven, ahí me va a fallar. ¿Está bien? Cuando estoy en IntelliJ me lo marca directamente IntelliJ. Bueno, esto es lo que vimos recién. Y después tenemos las unchecked exceptions, ¿sí? Que estas son todas las que heredan de runtime exception, ¿sí? ¿Qué diferencia había entre estas y las anteriores? La anterior era en tiempo de comunicación. ¿Cómo? La anterior era en tiempo de comunicación. Sí. Y que las podemos tratar, estas no se tratan, no se manejan. Estas las puedo manejar, pero también las puedo no manejar. O sea, no me va a fallar Java porque yo no maneje un arithmetic exception. ¿Está bien? Eso. Acá hay, no sé, class cast exception, si estoy casteando mal, o si le estoy pasando mal un argumento, está illegal argument exception, o el arithmetic exception, o lo que sea. Si ustedes quieren crear una excepción que sea unchecked, deberían hacerla heredar probablemente de runtime exception. Bueno, y vamos con el ejemplo este, es dividir por 0, ¿sí? Voy al código. Ejemplo 3, pongo acá. Si se fijan, esta X vale 0, ¿sí? Pero en ningún lado me dice tenés que poner un throw o tenés que poner un try catch. Hacé lo que quieras, o sea, básicamente. Entonces, si yo lo corro acá, me falla. Me tira un arithmetic exception, ¿sí? Pero no me dice, esto es en tiempo de ejecución, no me dice tenés que poner un try catch. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Y alguna duda de eso? Bueno. Este tipo de excepciones se puede crear, ¿no? Puede tipo
cambio en la otra no podías. Eh, Simplemente la tenés que crear así con un catch. O podés poner new IO. Vos podés crear un IO exception, ¿está bien? Pero después vas a tener todos los métodos que puedan llegar a recibir esa excepción, lo vas a tener que handlear. Bueno, la teórica de hoy llega hasta acá, ¿sí? Si quieren, tómense un recreo y vuelvan -10, ¿sí? Y terminamos antes seguro.